Creíamos que podíamos construir un mundo nuevo, sin fronteras, guerras ni violencia. Creíamos que el progreso podía salvar a la humanidad de una autodestrucción. Pero hubo conflicto. Subestimamos el poder de la resistencia. La amenaza vino de la jungla y envolvió al mundo entero en unos pocos días. Nos vemos obligados a volver a tomar las armas y luchar. La restauración de la paz. Para proteger la Confederación. Para salvar la humanidad. La Confederación te necesita, general. Paz, progreso, prosperidad. Pero, ¿qué hay detrás de estos lemas brillantes? Miles de millones de personas están al borde de la supervivencia. No vamos a tolerarlo. Lucharemos por nuestra libertad. Está dicho. Actuaremos en secreto y de repente actuaremos con violencia, sin remordimientos. Porque la verdad está de nuestro lado. Únete a la resistencia, recluta. Bienvenidos, brothers, yo soy Damon en compañía de mi brother Fatchquatch y a continuación te voy a traer un combate súper épico. Recuerda, un comandante nunca se rinde. Venga, banda, te recomiendo al 100 que antes de ver este video te jales unas palomitas, un refresquito, una torta, una botana, un jicamazo, una naranja, lo que tú quieras, brother, porque esto va a estar a toda madre o un desmadre, hermano. Así que venga, este es un combate que tuvimos en el mapa Oculus con mi brother Fatchquatch, un combate 2 contra 2. Vamos a meterle prisa, vamos a meterle un poquito con el poder de la estrella de Mario Bros. Para que esta parte sea más rápida. Aquí me estoy desarrollando, me voy por los suministros por mar. Veo que mi contrincante está súper fuerte. Claro que sí, hermano, ya vi que lo comentaste, ya vi que lo pensaste. Esto es un combate en la nueva beta Sandbox. Así que venga, vamos a meterle candela. Déjame decirte que este es el combate más difícil que he tenido en lo que va del año, hermano. Así que yo te garantizo que te lo vas a pasar de lujo. Venga, déjame tu like, hermano, deja tu comentario. Recuerda que esto es Elite Mexicas. Yo soy tu servidor Demon en compañía de mi buen amigo Fatchquatch. Así que vamos a meterle a este combate porque va a estar con madres. Venga, vamos a ver qué toca. Aquí, como se dan cuenta, yo me estoy preparando para irme por mar. Me empiezo a preparar para sacar los poderosísimos lagartos. Me sigo preparando, estoy espiando a mi rival. Veo que mi brother Fatchquatch quiere acabar rápidamente con el combate haciendo un rush. La verdad es de que no me gustan mucho los rush porque es un nivel 20. Pero de igual manera apoyo a mi hermano y le digo que es mejor atacar al azul. Venga, vamos a meterle candela porque esto va a despegar pero con todo, hermano. Deja tu like, deja tu comentario. Recuerda que esto es un combate en vivo que tuve. Así que esto estuvo full tensión. No se imaginan cómo lo sufrí. Estuvo bastante fuerte. Te vuelvo a repetir que es el combate más difícil que he tenido. Ok, vamos a checarlo, banda, vamos a meterle candela porque ya me estoy poniendo tenso. ¡Vámonos! Aquí, como lo estás viendo, a pesar de que yo ya tenía lagartos, no ataqué porque vi que tenía las defensas y como es un jugador a full, no conviene atacarlo, bro. Ok, aquí comienza la acción súper sublime. Aquí en esta parte me disponía a recuperar ese contenedor del centro, banda, pero afortunadamente tenía un lagarto. Mi lagarto me estaba apoyando por ahí con los ataques terrestres en lo que llegaba mi jaguar, pero igual el confe estaba mandando hammers. Por otro lado, mi compa, el buen Fatchquatch, ya tenía su ataque para destrozar al rival. Yo me estaba preparando para invocar al poderoso
El buen Mole ya está a punto de llegar al combate. Es épico este héroe, brother. Me encanta el héroe Mole. Es la hostia. Aquí, como se dan cuenta, yo le estaba indicando a mi brother Fatchquatch que convenía más atacar al azul. Por este lado, mi brother Fatchquatch en todo momento me estaba apoyando en el combate. Fue un excelente compañero, cabe mencionar. Entonces él me escuchó, me apoyó y efectivamente me estuvo apoyando en este combate. Por acá va a redirigir sus tropas para entrar por la parte de atrás. Estaba súper épico, banda, súper épico. Te estás dando cuenta que van 9 minutos de combate. Yo tengo lagartos, estoy en cuartel nivel 3, ya preparando para subir a cuartel nivel 4. Es épico, es brutal. Y empiezo a poner el punto de reunión de mis tropas. No sé si te ha pasado, pero si a ti te llega a pasar que quieres atacar a un confe y ves que tiene defensas navales, no te conviene, hermano, no te conviene atacarlo por mar, porque solamente vas a perder tus tropas. Ok, vamos a seguir viendo el combate. Por acá mi brother Fatchquatch ya estaba apoyándome con el ataque, ya estaba redirigiendo sus tropas. Pero por otro lado, el confe azul igual tenía vikings. No te imaginas el poder que tiene, hermano. Al ver esos vikings yo dije, yo mejor me preparo porque no vaya a ser que me venga y me destroce en 2. Por acá estaba controlando mis lagartos. De igual manera estaba produciendo tropas. Estaba a punto de salir mi poderosísimo Mole. Ahí va saliendo el poderoso héroe. Me encanta. Ese héroe es la hostia. Y mira, checa. Aquí llega mi brother Fatchquatch con el poderoso ataque con coyotes. Y por otro lado yo me disponía a atacarlo de frente. Checa, esta parte es épica, es brutal. Utilizo el aumento de ataque común más que nada para que le dé el ataque a todas mis tropas. Llego y formo el poderoso Mole y activo su habilidad especial. Pongo mis torretas y empezamos banda, empezamos. Redirijo al Mole para que destruya a esa torreta. Y mira cuánto daño le hace. En este combate, en esta parte del combate yo dije, esto está ganado. Y no te imaginas, banda, qué sorpresa me llevé. No te lo pierdas porque esto va iniciando, Seguía con la producción de tropas, seguía controlando mis unidades. En todo momento estaba atento. Por ahí tenía Porcupines preparado por si el verde mandaba Vertex. Pero desgraciadamente el verde llegó y mató a mi compañero Fatchquatch. El verde acabó con las tropas de mi brother Fatchquatch. Por otro lado yo seguía haciéndole estragos al confe. Está súper fuerte el blindaje. Recuerda que es la nueva beta. Entonces todos los edificios, todos los héroes, todas las tropas están a full. Y es un poder sobrenatural el que estamos viendo aquí. Como te das cuenta, llego, formo mi jaguar. Llego, formo mis edificios, pero llega Cerberus. Cerberus ataca y ¡oh! Me mató mi jaguar, banda. No te imaginas, cuando vi el poder de Cerberus dije ¡wow! Ese Cerberus está brutal. Te vuelvo a repetir que este es un combate en vivo, banda. Yo lo estaba pasando súper brutal porque dije, tengo que ganar. Tengo a mi brother Fatchquatch de compañero, venga, vamos a hacer esto. Pero mira, llega el poderoso Serafín. ¡Hostia! Mató a Mole. Serafín mató a mi Mole. Tuve que retroceder, banda, porque eso se estaba complicando. Y dije, no. Serafín ahí me va a fastidiar la partida. Por otro lado, mi brother Fatchquatch mandó a Avispa. Este es un combate épico. Este es un combate de héroes. Este es un combate brutal. Checa ahí cómo mando mi lagarto al centro para recuperar esa caja de contenedores. Pero por otro lado también sigo produciendo tropas, banda. Produciendo. Estaba súper intenso. Estaba súper emocionado, súper concentrado. Estaba produciendo tropas navales como también terrestres. Y venga, volvemos a llamar a la Mole. Llegó la Mole al combate. Llega a destrozar. Por ahí se viene el enfrentamiento naval. Él se da cuenta que tengo lagartos. Y mira. Ese poderoso Cerberus. Ese poderoso Serafín. ¿Cómo brillan? Cayeron ante el poder de mis tropas. Llegué y formé la Mole. Nuevamente activé su poder especial de las torretas. ¡Wow! Es hermoso. Es magnífico. Es sublime. El poder del gran topo. Es increíble. Yo estaba súper contento en esta parte. Yo dije, ya ganamos. Pero no te imaginas, brother. No te imaginas el menudo y gran combate que se viene. El mejor que he tenido en bastante tiempo. Mira cómo acá el confe está atacándome con sus vikings. Esto es brutal, banda. Yo dije, no, necesito camaleón. Ya.
Sigo formando mis jaguares, sigo controlando mis tropas, controlo al poderoso Mole. Viene a destrozar, a atacar y venga, vamos a darle muerte a este confe. Con todo, banda. Esos vikings me estaban molestando mucho, vaya que sí me dieron bastantes problemas. ¿Te imaginas, brother, un viking a full? Estaban esos 3 vikings barriendo mis tropas y dije, ya es momento de destrozarlos, ya es momento de acabarlos. Voy a subir por mi camaleón en un combate como este, en un combate intenso en tierra con defensas, con tropas fuertes. Yo te recomiendo 100% camaleón, hermano. Ahorita mismo lo vas a ver. Checa cómo vienen mis tropas y mira esas defensas, mira. Acaban de barrer en segundos a un lagarto, Está brutal el poder, banda. Yo me seguía preparando, dije, necesito camaleón ya. Seguía controlando mis tropas y por otro lado, no lo podía creer. Estaba a punto de morir mi buen brother Fachquatch. Estaba siendo acabado. Yo dije, le tengo que ayudar a mi amigo. No puedo dejar morir a mi super compañero. Entonces redirigí mis tropas, pero por otro lado me disponía a atacar. Y ve, el confe estaba preparado, brother. Tenía Zeus, tenía tropas, tenía asaltos. Tenía al poderoso Cerberus. Acabó con mis tropas, tenía que retroceder. Estaba súper intenso. Estaba a punto de sacarle a mi poderoso camaleón y mandé mis lagartos para que fueran a defender a mi brother Fachquatch. Él estaba sucumbiendo ante el poder de los Zeus, el poder de la confederación en su máximo esplendor. Venga, ¿lo ves aquí? Es brutal, brother. ¿Te ha tocado un combate así? Déjame en los comentarios, banda. Déjame tu like si te gusta, porque esto es épico. Esto es un combate nivel Dios con las estrellas Fachquatch y los grandes guerreros confe que llegaron a este combate. Gracias por estar aquí, banda. Vamos a seguir checando el combate. Por acá toda la bandita que estaba presente en este directo. Gracias porque todos me estuvieron apoyando todo el tiempo. Gracias por la motivación. Gracias por el apoyo. Esto estuvo brutal. Checa ahí, el confe se dio cuenta de que mandé mis lagartos y retiró sus Zeus. Por otro lado, todos me decían, ataca al verde, ataca al verde, ataca al verde. Pero hermano, te vuelvo a repetir que si yo hubiera atacado al verde me hubiera quedado sin tropas. Porque con esas defensas, con solo 2 defensas navales, mataba a todos mis lagartos. Por otro lado, el confe verde ya estaba a punto de matar a mi brother Fachquatch. No te imaginas la presión que sentí. Dije, wow, bueno, es un 1 contra 1, va, no hay falla. Pero estaba equivocado porque este confe verde era la hostia. Un super rival. Mis respetos para este confe verde porque era increíble su poder, brother. Checa este combate, ya está a punto de salir mi camaleón y esto va a despegar. Checa cómo controla sus vehículos. Él no se acerca porque sabe que si se acerca se muere y ve. No se acerca, hermano, no se acerca. Es muy inteligente este brother confe. Se acerca y muere. Pero yo seguía preparándome, seguía desarrollándome y mi brother Fachquatch quiso reconstruirse ahí, pero murió. Por otro lado, el confe se desplaza, quería atacarme a mí. Y yo dije, no me vas a atacar a mí, yo me preparo, pongo mi taller, voy a poner defensas para que precisamente antes de que tú llegas, mueras. Venga, por acá ya estaba preparando mis tropas, estaba sacando mi camaleón y ya estaba a punto de atacar con todo, hermano. Estaba súper intenso, súper concentrado. Por acá te das cuenta de que va llegando los Zeus. Y aquí es momento de traer el poder de los poderosos lagartos. Venga, vámonos. Por aquí mi brother Fachquatch todo el tiempo me mantuvo apoyando. Muchísimas gracias de verdad para toda la bandita que estuvo apoyando. Gracias de verdad que se quedaron hasta el final. Porque mira aquí, me sorprendió el confe y me llegó con el Cerberus, me llegó con Serafín, me llegó con los héroes y desgraciadamente yo estaba observando mi construcción y perdí demasiadas tropas, brother. Pero aquí pude alcanzar a controlarlas nuevamente. Nuevamente controlo mi poderoso topo, el poderoso La Mole. Y me encargo de Serafín. Se bajó a Serafín, ves que tengo mi camaleón, pero aún así el poder del confe era brutal. No me quedó de otra más que volver a controlar mis tropas y retroceder. Retroceder porque este confe ya lo tenía encima, brother. No podía hacer nada, ¿te imaginas? Mira cuántas tropas tengo, brother. Y mira el poder de los Zeus a full. Mira cómo manda los asaltos al frente para meterse a la nube. Esto es sublime. Esto es magnífico. Esto es un combate increíble, banda, increíble. Por acá yo me di cuenta de que este brother se estaba poniendo bastante difícil, se estaba poniendo bastante complicado. No me imaginé que aguantara tanto. De verdad que
Fue brutal el combate. Me quise recuperar y el Confe ya me tenía tropas ahí. Mandé mis lagartos a atacar y el Confe se dio cuenta, rápidamente los quitó. El Confe era un jugador bastante inteligente, cabe destacarlo. El jugador verde era muy buen jugador. Pero aquí yo seguía preparándome porque el combate estaba súper intenso. Y mira, se viene el enfrentamiento. Vuelvo a cometer el error de acercar mis tropas demasiado sin activar la nube. Ahí me doy cuenta que me está esperando. Activo la nube y desgraciadamente me quedé sin aumentos dorados. Tuve que utilizar un rojo. Vuelvo y formo mis torretas. Vuelvo y formo mis granaderos. Vuelvo y formo mis vehículos. Y vuelvo y controlo mi camaleón. Activo a Mole para que active su habilidad especial, el cual repara a las unidades que estén dentro del círculo de reparación de Mole. Activo mi nube del camaleón y esto está que arde. Me preparo porque tengo que utilizar el poderoso halcón para explorarle y para saber qué hace. Ahí te das cuenta cómo activo la magia del camaleón y freno al Confe en caliente. Va llegando el segundo camaleón. Esto es sublime, banda, sublime. Recuerda que esto es un combate en directo. Estuvo bastante brutal, no te imaginas cómo me costó. Y se vuelve a acercar Serafín. Diablos, no tenía ataque aéreo. Dije, hostia, no lo puedo creer. Activo mis torretas y afortunadamente mis torretas le empiezan a hacer un daño brutal a Serafín. Mira cómo le pegan. Afortunadamente pude bajar a Serafín, banda. No te imaginas cómo estaba de tenso porque dije, no tengo defensa aérea. Pero afortunadamente sobreviví. Por otro lado, mi brother Alex Fénix todo el tiempo apoyando. Todo el tiempo ahí manteniendo la motivación. Y me di cuenta de que el Confe tenía defensas navales. No me podía acercar con esos lagartos, pero sí que podía dejarlos ahí en modo espera para que me detuvieran un poquito de Confe. Me seguía preparando, brother, mira ahí. Sigo reuniendo tropas, controlo y se viene la poderosísima mezcla del camaleón con lagartos. Checa este combate, brother, mira esto. Ahí me doy cuenta, activo mi ataque naval, activo mi oro y venga. Poderoso ataque de camaleón con lagartos, es increíble. Por ahí vengo y formo mis jaguares. Por ahí vengo y formo al poderoso topo. Y mira cómo los lagartos se querían acercar a la base del Confe, pero los vuelvo a controlar porque si se acercan abajo es muerte, brother. Es muerte. Llego y formo mi mamut. Y mira, brutal. Es el fin. Se acabó. Esta batalla se acabó, Demon. Esta batalla se acaba cuando yo diga que se acaba. Mexicas, prepárense para la gloria. Gloria, ¿estás demente? No hay gloria que aferrarse ahora. Solo retirarnos, rendirnos o morir. Esa es una lección fácil, recluta. Pero los comandantes jamás se retiran. Los comandantes jamás se rinden. Me tiró láser, banda, me tiró láser y me bajó la mitad de la base, pero yo seguía aferrado, porque un comandante jamás se rinde. Y aquí, como te das cuenta, lo contuve, lo detuve, e incluso le hice frente. Toda la banda me decía, ya ríndete, ya fuiste, pero no saben que el fucking Demon jamás se rinde. Volví a controlar mis tropas y aquí mira esta combinación super pro del camaleón con el lagarto, es increíble. Aquí después de que me tiró láser dije tengo que y me preparé nuevamente contra el ataque. Volví a formar mi Mole y detuve ahí sus Cerberus, detuve sus tropas, banda, y me preparaba, mandé mis lagartos, mandé mis Hawks, mandé mis tropas y me di cuenta que tenía un escuadrón y dije esto va a estar brutal. Pero aún así me aferré al ataque y dije, venga, vámonos, vamos por todo, vamos por el top, vamos por el puesto, vamos por la victoria, con mi amigo Fachquatch apoyándome, con toda la banda apoyándome. Tenía que seguir, no me podía rendir. Y aquí se viene el segundo ataque, activo mi nube del camaleón. Y aquí ya estaba segurísimo, banda, yo estaba segurísimo que iba a ganar. Mira cómo controlo las tropas.
2 nubes del camaleón, mis granaderos al frente, la mole adelante. El jaguar lo volví a posicionar, pero volvió a mandar su poderosísimo héroe, Serafín. Y mira cómo me detiene, banda, no lo puedo creer, estaba al borde de la victoria. Se me fue la victoria de las manos, banda. Recuerda que esto era un en vivo. Brutal, super épico, sublime. Pero aquí mira, cayó Serafín. Y Fachquatch, asombroso, decía, tú eres muy bueno, bro. Muchas gracias, hermano Fachquatch, muchas gracias por tu apoyo. También me puso, yo amo a Demon, me puso. Y todo el tiempo me mantenía motivado. Dije, tengo que ganar. Venga, a rendirse nunca. Utilicé mi aumento de reconstrucción y me volví a construir. Utilicé aumento de construcción dorada para más eficacia, más rapidez. Y me seguía preparando porque volvió a detener mi ataque, banda. Volví a detener mi ataque, incluso ahorita que lo estoy narrando, ahorita que lo estoy volviendo a vivir, no te imaginas cómo lo disfruto porque esto fue épico. Ahí se volvía a acercar con los Zeus. Estaba brutal. Ahí llegó Cerberus, mira cómo me está atacando, era increíble el poder. Mi camaleón atrás. Me acaba de destruir mi camaleón y ahí quise volver a formar mis tropas, pero no me dio tiempo, se las cargó. Y mira, por un costado mi lagarto cayó y vuelve a sacar a Serafín. Esto era increíble. Increíble el poder de las tropas de Confederación. Nuevamente barrió mis tropas. Esto era un ir y venir de ataques, uno y otro. Su Serafín lo manda al frente. Yo vuelvo a utilizar ataque de naval para que le den el golpe al Serafín. Pero esto estaba brutal. Seguía reparando mis edificios, seguía batallando. Un comandante nunca se rinde. Un comandante siempre se esfuerza, siempre da el máximo. Y así lo hice en este combate, banda. Mira aquí, me preparaba pero mandó un viking. Yo mandé mis Hawks para eliminar ese viking porque sí me destruyó mis fábricas. Seguía produciendo tropas, seguía desarrollándome y seguía preparándome para el ataque que se venía. Dios, esto es magnífico. Nuevamente me vuelvo a acercar con mi camaleón. Tengo más tropas, tengo granaderos, tengo jaguares y porcupine. Venga, otro ataque más porque no me puedo rendir. No puedo, venga, vamos con todo, banda, con todo. Ya te la sabes, ese es un combate épico. Yo podría arriesgarme a decir que es el mejor combate que he tenido en todo el tiempo jugando. Mira ahí, mando los granaderos al frente, los jaguares atrás, mando los lagartos al frente a posicionarlos para que no se vayan al suicidio. Me mató mi camaleón y dije, hostia, esto se está complicando cada vez más. Nuevamente mando mis granaderos al frente, banda, pero mira esos Zeus cómo pegan y mi camaleón viene súper lento atrás. Va a llegar justo cuando ya no tengo tropas. ¿Qué carajo? Esas tropas pegan pero brutal, brother. Brutal. Mira ahí, se acerca pero ya tengo camaleón. Ya solamente llega a la muerte. Ahí mis lagartos haciendo lo suyo. Él se da cuenta y vuelve a retroceder. Dios, esto era increíble, brother. Increíble. Toda la bandita estaba apoyándome. Todos mis amigos, mis compañeros, mis suscriptores, todos estaban atentos. Yo seguía en el ataque. Aquí decía mi amigo Fachquatch, esto es un claro ejemplo de la técnica contra el poder de la Confe. Y mira, se venía Cerberus, se venía el ataque, brother, se venía el ataque por un costado de mi base. Estaba súper intenso, estaba súper concentrado, este combate era épico. Ahí me destruye mis tropas y mando mis Hawks a defender la parte de abajo de mi base. Brutal, me seguía preparando con defensas. Aquí dije, tengo que poner el punto de reunión aquí. Y seguía preparándome, brother, seguía preparándome porque el Confe ya estaba entrando, ya estaba aquí. Afortunadamente con mis Hawks pude tirarle a su Serafín, el poderoso héroe de la Confederación. Y seguía poniendo defensa, seguía poniendo muros, esto estaba brutal. Pero no me lo podía creer, el Confe azul se estaba reconstruyendo, banda. ¿Cómo le hizo? Yo estaba súper tenso. Ahí afortunadamente me volví a llevar un contenedor. Pero el Confe verde ya venía encima, ya venía brutal, ya venía súper tenso, venía con todo. Y dije, lo tengo que parar, no me puedo rendir, no puedo, vamos con todo. Volví a mandar mis granaderos, brother. Volví a mandar mis Hawks, mis lagartos.
Tenía que cargarme a ese confe de una vez por todas. Tenía que matarlo, brother. Tenía que eliminarlo del mapa. Ahí mandé mi jaguar, mi camaleón y mis granaderos estaban haciendo la labor. Y esto tenía que acabar ya, tenía que acabar, tenía que parar ese ataque. Mira cómo vino a destruir. Mis edificios tenían poca vida, mi cuartel tenía poca resistencia. Dios, esto era súper difícil. Ahí, si te das cuenta, estoy atacando y estoy defendiendo mi base. Por otro lado, estoy atacando al confe azul que se estaba recuperando. Esto era brutal, banda, era brutal. Mira cómo estoy creando tropas, mira cómo estoy defendiendo. Toda la banda me decía, todos mis amigos me decían, ya fue, ya perdiste, ya ríndete, ya destruye. No, no, un comandante jamás se rinde. Y yo soy un comandante honorable. Ahí construí mi cuartel de emergencia, mira. Ahí está, mando mis halcones y acabo con su ataque a mi base. Sobreviví, banda, sobreviví. Así es como me las masco. Así es como pude defender este ataque, era brutal. Este combate era súper brutal. Ahí se reconstruyó el azul, pero mandé mis tropas y pude acabar con su reconstrucción. Nuevamente me preparo y digo, tengo que prepararme porque no me puedo creer que este confe me vaya a ganar. No puedo dejar que me gane, no puedo, banda, no puedo. Seguí. Estaba dando mi máximo, no te imaginas cuánto me esforcé. Y aquí nuevamente vuelvo a mandar mis lagartos. Y mira, se viene el ataque. Activo nuevamente ataque naval. Activo nuevamente mi camaleón. Y vuelve a retroceder el confe. Mira, esta técnica de camaleón con lagarto es brutal. Es sublime. Es una técnica de dioses. Y aquí la ejecuté perfectamente, banda. Me salió afortunadamente. Volvió a retroceder ese confe. Por ahora. Pero yo seguía preparándome, seguía viendo cómo. Dije, le tengo que destruir ese láser. Le tengo que destruir, pero no sabía por qué mis halcones no los podía usar. No los podía usar porque no tenían gasolina, hermano. Y no tenían gasolina porque exactamente el campo de aeronaves estaba sin luz. Dije, no me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta, banda. Yo no sabía qué pasaba. Yo dije, ¿por qué no puedo utilizar mis halcones? Y aquí a la misma vez estaba produciendo tropas, estaba preparándome, estaba atento. Pero dije, ¿pero por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y aquí incluso asusté mantenimiento de aviación, pero no era eso. Dije, ¿qué carajo? Pues es la luz, no tengo luz suficiente. Puse mi planta de luz, puse aumento de energía y venga, ya me dejó. Venga, ahí está. Ahí me dejó, banda, me dejó porque no tenía la luz suficiente, pero ahí ya me dejó usar mis Hawks. Y venga, dije, tengo que tirarles el láser. Desgraciadamente me tardé mucho tiempo, banda, y estás a punto de presenciar el segundo golpe del láser. El segundo, brother. Checa esto. Era brutal, aquí vine y dije, le tengo que derribar el láser, se lo tengo que derribar, pero no me dio tiempo. No me dio tiempo, estuve tan cerca de que cayera, banda. No te imaginas cómo estuvo este combate tan intenso. No tenía defensas, todo estaba a mi favor, pero no me dio tiempo. Y a continuación se vino esto. Aún no estoy muerto. Me tiró el segundo láser, banda. Todos, en este momento todos estaban en contra mía. Solamente mi chica me decía, tú puedes. Y aquí volví, utilicé defensa, utilicé aumento, utilicé recuperación de edificio. Volví a reparar mis edificios. Dije, ese láser me está dando problemas. Y rápidamente volví a gastar todo el suministro que tenía para volver a reconstruir toda mi base, banda. Volví. No me podía dejar vencer por este confederado. Tenía que seguir, banda, tenía que seguir por ustedes, por mis amigos, por la gente que estaba en el directo, por todo ese apoyo que me daban. Tenía que insistir y tenía que dar mi máximo esfuerzo. Y aquí lo estás viendo, brother, mira. Vuelvo a reconstruir mis edificios, vuelvo a seguir sacando tropas.
Volví a controlar mis lagartos. Dije, no puedo rendirme. Ahí mira cómo pegaban las defensas. Vaya que en un momento me mataba a mis lagartos y los mandaba para allá, Aquí en el directo me decían, atácalo con los lagartos, atácalo con los lagartos. Pero si yo lo atacaba, iba a morir, banda. Iba a matar mis lagartos, no podía hacerlo. No podía permitirme que me matara mi única defensa de ese lado. Así que seguí rápidamente, volví a reconstruirme. Rápidamente fui otra vez por los contenedores. Seguía luchando hasta el final. No te imaginas, estuvo súper difícil. Pero nunca me rendí, nunca me di por vencido. El público estaba intenso, estaba emocionado, estaba atento. Y yo también estaba disfrutando demasiado este combate. Esto es un combate increíble, brother. No te imaginas cuánto me costó. Un combate de 1 hora brutal. Pero al final hice lo que pude. Y por eso te lo comparto aquí. Mira, este combate fue intenso. Prácticamente todo el tiempo. A pesar de que mi brother Fachquatch ya había muerto, él me seguía apoyando. Y yo estaba súper intenso, súper concentrado. Dije, sí se puede. Pero estaba a punto de darme el golpe final. Ya no podía aguantarlo, banda. Ya no podía. Y cayó el tercer láser. Yo me quedaré con la victoria. No subestimen a los latinos. Ese láser no me parará. ¡Puh! ¡Vamos! Un láser más cayó, brother. Ya estaba agotado, ya estaba prácticamente acabado. Pero seguía, no me podía rendir. No podía hacerlo, banda, no podía hacerlo. Tuve que pensar, tuve que ver cómo resistir mi Hawk. Tenía que recuperarlo antes de que se hiciera mi aeródromo. Tenía que seguir, tenía muchos amigos que me estaban apoyando. Yo tenía que seguir, tenía que esforzarme. Tenía que intentar ganar. Y aquí, como te das cuenta, seguía construyendo, seguía reparando, seguía generando ese desarrollo. Tenía talleres por donde quiera. Tenía centros de suministro. Tenía minado el campo. Tenía un lagarto defendiendo ahí. Tenía espías en la parte de abajo. Puse más minas, brother. No te imaginas cómo estaba batallando. Con unas ganas gigantescas de ganar. Con toda la actitud para ganar. Seguía desarrollándome, seguía construyendo. Ya se me había acabado el aumento de oro. Ya no tenía tropas, banda, pero aún así yo seguía porque un latino jamás se rinde. Siempre dará su máximo poder. Y aquí seguía construyendo, seguía desarrollándome. Me preparaba, brother, estaba dando mi máximo. Seguía construyendo, todo el tiempo manteniendo el combate. Salió mi primer Hawk. Rápidamente tenía que producir los 4. Ya tenía que deshacerme de ese láser o me iba a moler a punta de láser y vértex. Tenía que hacer algo, banda, tenía que hacer algo, pero no me podía rendir. Rendir no estaba en mis planes. Rendirme jamás. Tenía que seguir, tenía que darlo al máximo y acabar el combate con la frente en alto, como todo latino guerrero, hasta el final, siempre hasta el final. Seguía produciendo más centros de suministro. Seguía. Alex Phoenix me comentó, solo un guerrero aguanta todo eso. Alex Phoenix, gracias por el apoyo, hermano. Gracias por creer, gracias por motivar. Y gracias por esperarte, pero yo seguía con este combate, era épico, pero no me podía rendir, seguía construyendo. Tenía que producir los 4 halcones, banda. Tenía que tirarles el láser que tantos problemas me estaba dando. Venga, esto estaba intenso, estaba brutal, estaba decidido a continuar. Seguía minando el campo. Tenía que estar preparado ante un ataque.
Tenía más espías y volví a minar en la parte de arriba. Dije, este compa si me viene a atacar tiene que morir. Tengo que defenderme, tengo que sobrevivir. Seguía, brother, seguía. Yo seguía luchando, yo seguía esforzándome. A pesar de haber recibido tantos láser, seguía hasta el final. Y ahí me exploró con el Vertex. Dije, no puede ser, se va a venir otro láser. Tenía que hacer algo y ese algo era esto: desarrollarme, generar más recursos y prepararme ante un ataque aéreo. Tenía espías por todo el lugar, brother. De verdad que tú qué hubieras hecho. Te pregunto esto a ti. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Habrías seguido? ¿Te habrías rendido? Seguía con los recursos. Tenía ya mis 4 halcones. Por fin se venía el momento clave, pero no puede ser otro láser. Aún no acabo. Otro láser más, brother. Otro láser más, pero no podía dejar, no podía abandonarlo. Continué y ahí estaba. Estaba a punto, pero esta vez ya tenía defensas aéreas. Esta vez estaba llegando a mi límite. Esta vez estaba súper estresado, súper tenso. Estaba cansado. Cuando vi que mi ataque fracasó, dije: que se haga lo que tenga que pasar. Yo voy a dar mi máximo y voy a hacer lo imposible por sobrevivir. Y aquí se animó. Ya solamente me quedaban 2 lagartos. Activé mi camaleón, pero bordeó la orilla. Tenía 2 jaguares. Tenía que hacer lo posible. Tenía muchos amigos, brother. Tenía muchos amigos esperando este combate. Tenía que seguir. Yo quería seguir. Un comandante nunca se rinde. Así que, ¡go! Yo tenía la victoria. Yo la tenía, banda. Tenía que aferrarme a ella. Tenía que seguir, tenía que intentar, pero se acercó con Torrens. Eso fue lo que detuvo mi defensa. Mira cuántos vehículos. Mira cuántos Torrens. Ya era tarde. Ya era muy tarde, banda. No puedo creerlo. Aún veo el combate y me sorprende porque fue increíble. Fue increíble, banda. Este combate fue increíble. Tenía Vertex, tenía Torrens, tenía Zeus, tenía láser. Sasquatch estaba súper privado de risa. Todos estaban atentos al combate. Yo estaba preparado. Ya no sabía qué hacer. Dije, tengo que mover mis tropas. Se venía el camaleón, se venía el lagarto, se venían los Zeus. Luis Ángel, todos me decían que ya había perdido. Todos me decían, ya ríndete. Pero yo quería intentar, brother. Yo quería intentar, yo quería dar mi máximo esfuerzo. Yo quería esforzarme y dar todo por la victoria. Enciérrate, comentaban, sigue adelante. Esa motivación era lo que me ayudaba a seguir. Venga, empecé a minar, banda, empecé a minar, pero ya los vehículos venían aquí encima. Ya venía el poderoso Serafín. Esto estaba intenso. Esto estaba brutal. Empecé a poner defensas, empecé a poner torretas, empecé a poner muros, empecé a hacer de todo. Se venía Cerberus, se venía Serafín en modo terrestre. ¡Oh! Épico, brutal. Utilicé aumento de barco. Esto estaba llegando a su fin. Utilicé mi Hawk que quedaba. Controlé mis tropas. Mandé mis armadillos. Tenía que intentar, banda, tenía que intentar. Seguía el combate. Mira cómo atacaba a ese poderoso Serafín. Acaba de destruirlo. Mira los Torrens, mira los Zeus. Las minas estaban plantando. Ya era lo último. Ya no había más opción. Ya no había más oportunidades. Esto estaba intenso. Esto continuaba. Tenía que seguir, banda. Tenía que seguir. Y venga, estaban cayendo sus tropas.
las mías también, pero él estaba controlando sus vehículos, estaba controlando sus tropas. Yo estaba produciendo granaderos, estaba produciendo lagartos, estaba produciendo hawks. Estaba brutal. Se vino con todo el poder el Confe. Pero yo tenía. Y se va a caer el otro láser, va a caer el otro. ¡Ah! Cayó otro láser, pero yo seguía. Venga, que sí se puede, comentaba mi hermosa por ahí. Venga, yo seguía batallando, seguía defendiendo, banda, seguía. 2 minutos de la partida y yo iba ganando. Fui a recolectar el suministro del mar, estaba brutal, estaba súper intenso. No podía rendirme, estaban a punto de desaparecer sus tropas. ¡Wow! Con todo, decían con todo. Los Vertex iban llegando, me iba a tirar el cuartel. Dios, me iba a tirar el cuartel. Estaba defendiendo el ataque, los Vertex estaban atacando a lo que cayera. Mandé un Dragonfly, seguía con la producción. Seguía, banda, los Vertex estaban cayendo. Estaba a punto de tirarme en mi cuartel. Mi cuartel iba a caer. No podía parar, pero cayó mi cuartel. No pude detener que cayera. No pude pararlo. Activé defensa de oro, banda. Ya estaba intenso, estuvo brutal. Sigo disfrutando. Pero yo seguía ganando, faltaba 1 minuto de la partida, banda. Yo seguía y estaba brutal, estaba súper emocionado, estaba intenso. Te vuelvo a repetir, brother, que este es el combate más intenso que he tenido. Brutal. Todos ansiaban la victoria, todos estaban atentos. Venga, voy a plantar mi cuartel nuevamente. Con todo, venga, a ganar. Tenía que ganar, banda, ¿por qué? Porque los mexicas nunca se rinden. El poder latino está presente. Los latinos somos guerreros, somos lo mejor de lo mejor. Puro poder, venga, que se viene, venga. 10 segundos, brother, faltaban 10 segundos. Estaba a punto de tirarme nuevamente mi cuartel, pero... ¡Victoria! ¡Victoria, banda! ¡Victoria! Por ti, por ustedes, por mis amigos, por todos los que me apoyaron. Muchas gracias. Esta victoria es para ustedes. Un comandante hasta el final.